Giuliani. Urbano Argentina. Aseguranza. Compañía de seguros. Plaza Logística. Bueno, buen día, Gustavo, y gracias por estos minutos que nos estás concediendo. La idea es charlar un poco de un tema, bueno, que muchos hablan, pero a lo mejor pocos saben que tiene que ver con la consultoría en supply chain. Pero antes de eso, a mí me gustaría preguntarte, nada, para que el oyente pueda conocerte, ¿cuáles fueron tus inicios en la logística? Tu primer día en la logística. Bueno, ¿cómo te va, Fabio? Bueno, por suerte pudimos agendar esta charla que la venimos buscando ya hace rato, así que contentos de estar acá con vos y con toda la comunidad. Bueno, a ver, vamos a hacer un poquito de historia. No vamos a decir mucho los años, ¿viste? Para no decir la edad, pero bueno, yo soy ingeniero, ¿sí? También estoy electrónica en la secundaria, después fui ingeniero industrial. Y después empecé a trabajar mi primer contacto, digamos, con empresas y también con logística, fue en FEMSA, en la botella de Coca-Cola de Buenos Aires, hacia fines de los 90. Ahí empecé a trabajar en la parte de calidad, en la parte industrial y en la parte de logística. Así que ahí fue mi primer, te diría, mi primer día en contacto con logística, un poco de costadito porque es del lado de calidad. Y bueno, ahí, bueno, una linda experiencia, ¿sí? Era bien joven, aprendí mucho, aprendes todo, tenés contacto con las primeras experiencias laborales. Y bueno, FEMS es una empresa bastante, Coca-Cola, ¿no? Bastante dinámica, digamos, ¿no? Interesante para aprender muchas cosas. Y después de eso, empecé a trabajar a principios de los 2000 en lo que era Supermercados Disco, que era, el dueño era Royal, Royal Ahold, una empresa holandesa, ¿sí? Que estaba en asociación con Disco. Y bueno, ahí eran los primeros, fines de los 90, principios de los 2000, las primeras inversiones de los supermercados en todo lo que era la creación de nuevos centros de distribución, con una integración de procesos, sistemas, digamos, y nuevos conceptos bastante novedoso. Y te diría que las grandes cadenas de supermercados en esos años hicieron esa transformación logística, ¿no? Y bueno, yo entré a trabajar en lo que era Supermercados Disco y Jumbo Retail, ¿sí? Después fue comprado por Jumbo. em, en todo el startup y en la parte de proyectos de lo que era logística. Ahí sí ya trabajaba en logística netamente, pero en la parte de proyectos, ¿sí? Recordemos que entre Em, el 95 y el 2000 se crea Arlog y se estandariza el pallet, ¿no? Era todo un momento de bueno, muy ebullición, bueno lo que ¿no? dices. Claro, claro, Sí. esa fue, yo creo que esa etapa que estás comentando fue donde la logística argentina se empezó a transformar, ¿no? De la mano de Arlog, de la mano de estandarizaciones, y bueno, a partir de ahí, el par de Arlog, bueno, fue, te diría, clave para que los supermercados y los proveedores puedan intercambiar mercadería, algo que nos parece muy obvio, ¿sí? Pero Sí, bueno, en su claro, momento pero no en era ese tan momento obvio. no. Sí, Claro, porque había en pares realidad de fue un distintas hito, medidas. sí, sí, un hito fue el pallet y el código de barra, o sea, sin esas dos cosas no entrabas al retail. Exactamente, esas dos cosas que hoy nos parecen obvias, ¿no? Pero que en Sí, su sí, momento pero no. fueron. Y yo te digo, de ver distintos países de Latinoamérica, hacer proyectos, todavía hay algunos países que no tienen definidos estos temas, ¿no? Que están todavía un poquito atrás, ¿no? Así que no tengo, no sé, el código de barra cumplió 70 años, ¿viste? Una cosa así. Pero como decís, ese final de la década del 90, creo que fue un punto de transformación en general para la logística, por lo menos en Argentina, ¿no? Y después de Ahold, ahí, bueno, en Ahold hacía bastantes proyectos, como te decía, asociados a logística, dentro de la logística, y ahí tuve contacto, empecé mis primeros contactos con consultoras, que hacían proyectos también, yo participaba de esos proyectos, y en ese contexto, ahí hice un salto, digamos, mi salto laboral fue ir a trabajar a Mivag, ¿sí? Una consultora bueno, de supply chain alemana. En ese momento ya se estaba bastante afianzada en Buenos Aires. Y ahí empecé a hacer mis primeros proyectos, ya no dentro de una compañía, sino dentro de una consultora, ¿sí? Entonces, bueno, ahí empieza la masificación de hacer proyectos, ¿no? En vez de hacer un proyecto por año o dos, hacía 10, ¿sí? Entonces, ahí empieza mi primer contacto
con la consultoría, digamos, adaptándome a la metodología de la consultoría. Y bueno, la verdad que fue una etapa muy linda. En mi vida trabajé 7 8 años, fui director de la firma y haciendo bastantes proyectos por Argentina y todo Latinoamérica. Y después el próximo paso fue ya ir a una consultora digamos, más grande, la Big Four, ¿sí? Ernst Young, hoy EY, le cambiaron el nombre, acortaron el nombre, EY, donde ya entras en otro terreno, ya es una consultora más grande, muy grande, para que tengas una dimensión, EY por ahí tiene 200.000 empleados en todo el mundo. Eh, es otra dimensión y con muchas especialidades, ¿no? Ya pasé de una consultora boutique a una consultora, digamos, integral, donde ahí me hice cargo también como director de la parte de supply chain dentro de consultoría para Argentina y algunos países limítrofes. Y bueno, también una linda experiencia, también muchos proyectos, muchos clientes, muchos proyectos donde te integras con otras áreas, con impuestos, con customer, con IT, digamos, muchos más proyectos que tienen muchas más especialidades más allá de la logística, ¿no? Y también ahí, como te decía, fui director ejecutivo 7, 8 años y ahí después tomé la decisión de abrir mi propia firma, ya hace otros 7 años, en 2018. Te aburriste de las Eh, corpo. sí, ya era, sí, viste, qué sé yo, son etapas de la vida, ahí uno aprende mucho, intercambia mucho, conoce mucha gente muy valiosa, digamos, en las consultoras, como en cualquier compañía, pero como empresa de servicios profesionales, mm, hay 100% profesionales Claro, y conoces, bueno, muy buenas personas y también muy buenos profesionales, ¿no? Eso te da bastante, y bastante networking, ¿no? Porque hoy día todavía sigo yendo a comer. Ahora tengo un almuerzo en 2 horas con un ex socio de Iguay, amigo. Seguimos también con la gente de Viva. Digamos, seguís relacionándote. Y bueno, eso también te mantiene actualizado en el mundo profesional, ¿no? Vaya lo personal y totalmente. las amistades personales. Y bueno, como te decía, ya hace 7 8 años lancé mi propia firma, ¿sí? Con algunos clientes que ya tenía de antes que me fueron acompañando. Y bueno, la verdad que hoy te diría 7 años después ya tenemos una firma con socios, con más socios, con gerentes, con ingenieros y con una diversidad de clientes que la verdad que nos deja contentos porque es muy difícil armar la cartera de clientes y mantenerla, ¿no? Entonces, tenemos buenos clientes, compañías locales, internacionales, en general de medianas a grandes, diría mediana, grande. Y bueno, la verdad que un eslabón más y muy contento y siguiendo aprendiendo y conociendo gente nueva, intentando meter más servicios, que bueno, después cuando tengamos algo confirmado te lo voy a hacer saber. Pero digamos, ampliando los servicios siempre dentro del contexto de supply, ¿no? Y de querer darle a nuestros Claro. clientes, digamos, que tengan un asesor integral, digamos, y que dentro de lo que nosotros sabemos hacer, llamen a un lugar y sepan que ahí tienen la confianza y el profesionalismo para poder darle lo que ellos necesitan, ¿no? Ahora, si un cliente o un potencial cliente te pregunta cómo la consultoría de supply chain puede transformar mi negocio, ¿qué le contestas? Mira, la consultoría puede transformar tu negocio. Ahí lo importante es entender qué es lo que necesitas, ¿sí? Y bueno, encontrar el socio adecuado, ¿no? El asesor adecuado para que realmente tenga la expertise para ayudarte con eso. La consultoría te aporta primero una visión externa, metodología, foco, ¿sí? Trabajás con equipos, te ayuda a repensar para transformar. No reemplaza a la empresa, sino que la potencia. ¿Sí? En realidad esto no es o la empresa o el consultor, digamos. Esto es un equipo externo, el consultor, la empresa y una potenciación para que la capacidad sea más alta, digamos. Yo creo que pasa el secreto del éxito pasa por ahí, ¿no? Los proyectos que salen muy bien en general pasa esto, hay una amalgama, digamos, entre, entre la empresa, el equipo de la empresa y el equipo de consultoría, donde ahí si esas relaciones funcionan bien, los proyectos salen realmente muy bien. Si esas relaciones no son tan
tan dinámicas y cuesta más, ¿no? Hay que poner un poquito más de músculo, pero en general te diría, suele, en el 99% de los casos, fluye, ¿no? Te diría, ¿no? Pero yo creo que pasa un poco por ahí, ¿no? El tema de la consultoría transformando el negocio, ¿no? Em, Y dentro de esta consultoría, también te preguntan a veces si conviene o no tercerizar su logística a un cliente. sí, claro, es un proyecto. Respecto a la conveniencia o no de la tercerización de una operación logística, nosotros asesoramos un proyecto típico y es una decisión estratégica de cada compañía, ¿no? Claro. Ahí vas a tener la mitad de la biblioteca de un lado y la mitad del A otro. favor y otro en contra. Sí, y yo te diría que es caso a caso, digamos, Claro, y es tiempo a tiempo. Digo, depende del tiempo en que esa compañía esté, ¿no? Desde distintas decisiones de negocio de las compañías. Yo tengo casos de compañías que en los últimos, no sé, 30 años o 20 años, tuvieron operaciones logísticas propias, después tercerizaron, después propias de nuevo, digamos, hasta van cambiando en módulo de 4 o 5 años eh, distintas estrategias, porque tienen distintas, o sea, hasta ese nivel te diría, dentro de una misma compañía, ¿no? Y no es que cambian porque le fue bien o porque le fue mal, sino claro. porque el contexto de negocio necesita o no necesita que ellos operen propio o que operen tercerizado. Es caso a caso, en mi experiencia es caso a caso, y ahí lo que nosotros en general ayudamos es digamos, a transparentar un proceso de licitación que es muy importante porque en realidad si vos finalmente decidís tercerizar, ¿no? Vas a tener un socio, digamos, que realmente un socio es un operador logístico, y por muchos años seguramente, ¿no? Entonces, la realidad es que ayudamos a los clientes de una manera metodológica y transparente, ¿no? Para que después quede bien claro por qué se eligió a ese operador. eh, que la compañía pueda elegir a su socio adecuado, ¿no? Estratégico. Claro. Y no que después haya idas y vueltas o que elijas a un operador logístico y por distintos motivos a los 6 meses no esté conforme, haya problemas de tarifa, digamos, un montón de cosas que pasan en estos casos, ¿no? Intentamos, Perfecto. digamos, invertir un par de meses para entender eso para que después todo fluya más rápido, ¿no? Y brevemente contame cómo es un proyecto típico en consultoría. Mira, un proyecto típico de consultoría puede tener distintos enfoques, ¿no? Puede haber, por ejemplo, haber proyectos de diagnósticos, ¿sí? Proyectos de diseño, de simulaciones de redes, proyectos de master plan operativos, de centro de distribución, proyectos de sistemas, ¿sí? Son muchos enfoques, ¿sí? Cada cliente necesita alguna cosa en particular, ¿no? Acá lo importante es entender el alcance que el cliente necesita, o sea, realmente que el cliente al final del proyecto tenga respondida la pregunta que él quería que le respondan, ¿no? Y bueno, la parte metodológica, ¿no? Seguir una metodología de proyecto de modo de ir avanzando y que finalizado el proyecto, a la conclusión que se haya llegado, sea contundente, sea firme y esté basada en datos y en criterios profesionales, ¿no? Eso es un poco, te diría. Después cada cliente, pues, como te decía, puede venir un proyecto de sistemas para seleccionar sistemas, para implementar sistemas, para diseñar centros de distribución desde el punto de vista operativo, no desde el punto de vista constructivo. Eso es un tema más de constructor, de arquitecto, de ingeniero civil. Temas de simulaciones de redes, cambios de red de distribución. Hoy te pasa mucho que cambia el negocio, le ponen e-commerce, querés vender en otro lado, hay compras de compañías o compras de productos, de líneas de productos, y bueno, la red de distribución que tenés, por ahí no te puede dar la respuesta que vos querés, ¿no? Vos querés llegar, no sé, querés vender e-commerce y querés llegar en el mismo día a una cantidad de clientes y por ahí la red que hoy tenés no puede dar Sirve, ese servicio. claro. Entonces, todo eso es lo que está pasando en los últimos años, ¿no? Se está transformando por ese lado, ¿no? Bueno, bien, ya hablamos de proyecto. ¿Algún caso real o aprendizaje así que hayas tenido con los clientes? Mira, casos reales, sin decirte el nombre del cliente, no por nada, digamos, pero en general nosotros las industrias que más atendemos son, bueno, consumo masivo, retail, sí, supermercados atendemos bastante, eh,
empresas manufactureras, empresas del rubro textil, ¿sí? Casos reales tenés de todo, desde grandes compañías que están rediseñando cadenas de distribución. Por eso, por ejemplo, un supermercado, pensá que tiene carne, frutas y verduras, alimentos perecederos, bazar y e-commerce. Son todas Claro, redes distintas, ¿sí? Todas redes distintas. No le hemos imagínate una red de distribución para perecederos que tenés una vida cortísima o para frutas y verduras, donde viste los productos con hoja, las lechugas, digamos, rápidamente se ponen mal y por ahí a veces tenés supermercados que tenés miles de kilómetros de extensión. Somos un país extenso, ¿no? claro, Argentina. Y bueno, realmente los centros, por ejemplo, de concentración de frutas y verduras no están en todo el país, o sea, o de carnes tampoco, digamos, no es que se claro. produce carne en cualquier lado del país y vos después tenés que mover todos esos productos rápidamente para que lleguen a la góndola y eso no es lo mismo que, bueno, mover textil, en realidad tenés otra problemática. Entonces, vos, por ejemplo, agarrás un supermercado y dentro del mismo supermercado tenés muchas logísticas, una arriba de la otra, digamos, ¿no? Aunque sea un supermercado, ¿no? U otras, bueno, hoy está también todo lo que es minería y petróleo, también Claro que está muy tirando vigente. bastante. Mm, Es una industria que sí, que se reactivó. Bueno, viste, depende mucho del precio del petróleo en general y del contexto global. Y después, bueno, en el caso de Argentina, el contexto país, tipo de cambio, impuesto, bueno, dos o tres variables macroeconómicas que te mueven no la actividad. Hoy la actividad se está moviendo y bueno, ahí tenés distintas logísticas también, ¿no? Logísticas, digamos, operativas, de ir a los pozos o de ir a fracking y demás. Y después tenés la logística más asociada a una logística de centro de distribución, repuestos, un montón de cosas. Y en esas industrias son críticos, ¿no? Porque vos ahí, tanto en minería como en petróleo, la clave es que ningún equipo pare ningún claro, minuto. Tiene que estar, porque esas amortizaciones de esos equipos son millonarias claro, sí, sí. y te falta un O-ring, ¿sí? Una juntita que vale $1 y por ahí se te para una máquina. Entonces, todo lo que es repuestos, y también tenés contexto, ¿viste? Territorial a veces no muy amigable, ¿sí? Ahora Viento, son situaciones frío, críticas. lejanía, calle de tierra, ¿viste? Tenés que llegar Claro, rápidamente. Entonces, a veces kilómetros, ¿viste? Estás a, no sé, a 30 kilómetros en calle Ripio. Eso te pasa a las 3 de la mañana, una máquina y no hay gente. Entonces, bueno, claro. todas esas estrategias que uno aplica por ahí más o se ve más en consumo masivo y demás, también se están llevando hoy a lo que es minería y petróleo, ¿no? Como industrias que también están creciendo mucho. Bueno, bien, para cerrar esta entrevista, bueno, y desde ya te invito a que tengamos otras porque los temas son Con gusto, Fernando. infinitos, pero Ajá. yo me acuerdo en la facultad que me decían, no hay que ver la publicidad como un gasto, sino como una inversión. ¿Qué le dirías a Ujú. ese cliente o potencial cliente que te dice que la logística es un gasto y no es una inversión, ¿no? O sea, ¿qué No, mensaje mira, se te ocurre? yo creo que hoy, ya hace varios años, ya más allá de los 20 años, la logística debe ser un gasto. Solo un gasto, obviamente es un gasto, como cualquier área de la compañía, pero ya no es solo un gasto, es una inversión estratégica y es un diferenciador en la cadena de valor. O sea, y lo vemos nosotros como clientes, ¿no? Hoy día compramos algo, donde el producto es el mismo, los precios son casi los mismos, o sea, ya no hay diferencia por ese lado. Y entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia? A ver quién me lo entrega más rápido. ¿Quién me lo entrega en mi casa y más rápido y o al menor costo? Entonces ya la logística ya hace años que empezó a mover eso. Y finalmente también está comprobado que mejora márgenes, que fideliza clientes, digamos, ¿no? Claramente, y de nuevo, pensemos en cada uno de nosotros, donde compramos algo, llega bien, en tiempo, en forma, y bueno, seguramente la próxima compra va a venir por ese lado, digamos, ¿no? Y no tanto por si vale un 1% más o un 1% menos, ¿no? Me parece que eso está ya cambiando hace años y el cambio todavía sí va a seguir sucediendo, ¿no? Bueno, Va a seguir Gustavo, sucediendo. muchísimas gracias y bueno, seguiremos en otras entrevistas charlando de estos temas que son tan interesantes, sobre todo vos que has pasado por distintas
etapas en lo que tiene que ver con la consultoría. ¿Te parece? Con gusto, Fabio. Fue un gusto charlar con vos y con toda la colectividad logística. Gracias y buen día. Chao, chao. Un saludo, gracias. Grupo Logístico Andreani. Urbano Argentina. Aseguranza. Compañía de Seguros. Plaza Logística.